Buenos días. Bueno, vamos a seguir con esta área teórica. Vamos a trabajar sobre los fundamentos estructurales y funcionales. Sería nuestra tercera clase. Hemos trabajado primero que nada con la estructura macro del músculo y vamos a trabajar, luego trabajamos con la estructura micro del músculo y a partir del sistema nervioso central llegamos a la parte más importante para un entrenador, que es contraer ese músculo. Aquí tenemos dos gráficos, uno que tiene que ver con una de las preguntas comprensivas que suelo hacer en los trabajos prácticos, que tiene que ver con cómo se contrae un músculo. Fíjense ustedes que a pesar de no ser biólogos los entrenadores, tenemos que tener una visión muy clara de cómo se contrae el músculo, porque en realidad nosotros, cada una de las áreas que ven aquí es un gráfico del sistema nervioso central. Esta sería la parte del encéfalo, aquí estaría el cerebelo, y esta es la médula espinal o médula oblongada. En el segundo semestre tenemos un capítulo de fisiología del cerebro, que es control nervioso de la actividad muscular, y volveremos sobre estos conceptos. Pero para poder entender la fuerza, la capacidad motora, que tanto en la parte práctica de técnicas como de entrenamiento estamos trabajando ahora de manera práctica propiamente dicha, un entrenador siempre tiene que saber que las regiones superiores del encéfalo, que estoy marcando ahora, donde está dibujada el cuerpo de esta neurona, es de donde salen los movimientos. En esta región del cerebro que estoy marcando, que se llama telencéfalo, allí se guardan todos los programas motores. Cuando un entrenador o un profe les pide hacer un ejercicio, ejecutar un coreo, trabajar sobre un movimiento, esa orden que vimos que era sensitiva, que llegaba a partir del asta dorsal de la médula, sube por neuronas sensitivas hacia la región telencefálica donde están los programas motores, y de ahí esa información vuelve de manera, se llama aferente, hacia, en este caso, la médula. Eferente, en este caso, en relación al músculo, o sea, hacia afuera. Siempre que escuchen la palabra aferente es hacia, y cuando se trata del sistema nervioso es hacia el sistema nervioso central. La información de un músculo a nivel sensitivo viaja de manera aferente hacia el sistema y sale del sistema de manera eferente. Las neuronas sensitivas hacen la aferencia, las neuronas motoras, que son estas, hacen las eferencias. El resumen que debían haber escrito en los trabajos prácticos es que para que este músculo se contraiga, el sistema nervioso envía una información a una neurona motora que se encuentra en el asta ventral de la médula. Esa neurona, a través de su axón, aquí está la neurona, y aquí vendría a haber un axón más claro que el de este gráfico, envía la información hacia la unión neuromuscular. Aquí hay una unión neuromuscular, ahí, en donde el sistema nervioso se une con el músculo. En este caso, aquí está un músculo, esta es una fibra, y aquí tengo dibujadas fibras bien finitas, casi al terminal de cada axón, de las dendritas, pero a efectos didácticos para luego tengo una fibra marcada a través de, en realidad tengo un sarcómero dibujado aquí, banda Z, el filamento que ya conocemos, que es la actina, y el otro filamento que se llama de miosina, y aquí hay una proteína que vamos a conocer en la clase de hoy. Les decía, esta neurona motora envía una información hacia la unión neuromuscular. Ese impulso eléctrico rompe las vesículas de acetilcolina, que es un neurotransmisor que tienen todas las neuronas en la terminal de su axón, en la terminal axónica. La acetilcolina ingresa al canal sináptico, que es el espacio que hay entre la membrana de la neurona y el sarcolema, que es la membrana del músculo. Ese es el canal sináptico. Ahí despolariza la membrana del sarcolema. Los retículos sarcoplasmáticos tienen túbulos T. Por allí ingresa el impulso, pero ya convertido en un potencial de acción. Rompe las vesículas, libera el calcio se pega a la troponina C. La troponina C activa a la troponina T, que tira de la tropomiosina de allí destapa al punto activo,
La troponina I desinhibe la interacción de actina y miosina. La cabeza de miosina se toma del punto activo y tracciona para producir la contracción. Cuando se produce la contracción del músculo, el músculo genera tensión. Ese es el momento exacto en fisiología en el que el músculo genera la tensión. Cuando todo ese proceso eléctrico, químico, que es la transmisión del impulso, y el proceso químico que implica la contracción ocurre, se produce la tensión muscular, la famosa tensión muscular. Cambiemos el pizarrón. La tensión muscular es lo que produce esa contracción, y hay factores que influyen sobre la cantidad de tensión que un músculo puede generar. Esto es muy importante para un entrenador. ¿Por qué? Y esencialmente porque los entrenadores buscamos todo el tiempo aumentar la cantidad de tensión que genera un músculo. De hecho, definición de la capacidad motora flexibilidad, capacidad de desarrollar tensión muscular. Por lo tanto, estos factores son determinantes porque son los que nosotros vamos a entrenar en el futuro, a cada alumno. Hay dos factores, hay dos grupos de factores que son los que van a influir en la tensión. Una es la relación de la longitud y la tensión del músculo. Aquí tienen que hacer un esfuerzo didáctico ustedes para entender este concepto y el dibujo. No olviden que el músculo es un órgano, por lo tanto está formado por tejidos, y los tejidos están formados por células, y las células musculares son fibras. Y la unidad más pequeña de la contracción muscular es la combinación o interacción que hay entre un filamento grueso, ¿ven? El que aquí está, el flaco y largo de aquí es el filamento grueso, y los filamentos finos. Hay una interacción entre ellos, entre sus cabezas y los puntos activos. Vamos a otro pizarrón, aquí está más claro. Y la unidad más pequeña que tiene una fibra es un sarcómero, que va desde una línea Z a otra línea Z y que contiene distintos filamentos finos de actina, en este caso hay 3, y distintos filamentos gruesos, en este caso hay 2, de miosina. Aquí abajo está cómo interactúan. Fíjense que la miosina de aquí abajo tiene las cabezas dibujadas. Y los filamentos finos, filamentos delgados, según el gráfico, tienen los monómeros de actina, también tiene la troponina y la tropomiosina, que están dibujadas, ¿ven? Tropomiosina y troponina. Este filamento fino ya está más grande, y aquí está un poco más claro todavía. ¿Bien? Aquí. No olviden que son ellos los que se van a interactuar para producir la contracción del músculo. ¿Bien? Nunca olvidemos eso de cómo está formado el sarcómero. El sarcómero, este sería otro gráfico de sarcómero, ahí. Los sarcómeros son la unidad del músculo. ¿Por qué? Porque muchos sarcómeros, cientos de sarcómeros, forman una fibra, que es la célula. Cientos de fibras forman el tejido, cientos de tejidos forman el músculo. Por lo tanto, didácticamente podríamos decir que cuando uno habla de la longitud del músculo, habla de la longitud del sarcómero. O sea que los sarcómeros tienen longitud. En ambos casos, tanto en este caso como en este caso, los dos sarcómeros, en la terminología nueva que estamos por aprender ahora, estarían relajados y de reposo. O sea, está en reposo. Fisiológicamente se dice que un sarcómero, o sea, un músculo, está relajado y en reposo cuando las cabezas de la miosina pueden traccionar cómodamente de todos los puntos activos, de todos. O sea, en este gráfico, sí, aquí estaría la cabeza, ¿ven? Aquí está la cabeza de las miosinas. Debería, para que esté relajado y en reposo, el músculo, poder traccionar de este punto activo, que está aquí. En este gráfico no se ve suficientemente bien, pero sí en este pizarrón. ¿Ven? Aquí, en este caso, el músculo está relajado y en reposo. Aquí el sarcómero se puede traccionar de los primeros puntos de la actina. Como se puede traccionar de los primeros puntos de la actina, a medida que va traccionando,
o sea que se va acortando el músculo, va generando mayor cantidad de tensión. Piensen que cada vez que una cabeza de miosina tracciona sobre un punto activo, produce un poco de tensión. Cuanto más cabezas traccionan sobre más puntos, producen mayor cantidad de tensión en el músculo. Por eso es que por teoría decimos que cuando el músculo está relajado y en reposo, genera la mayor cantidad de tensión que puede generar un músculo. Eso es lo que va a decir su apunte. El apunte dice que cuando el músculo genera su tensión máxima, cuando la longitud de una posición inicial relajada y en reposo es la que tracciona mayor cantidad de puntos activos. Para lo cual el músculo no tiene que haber sido ni acortado, porque al ser acortado, obviamente va a generar menor tensión. Vamos al otro pizarrón. Si ustedes acortan el músculo, ¿ven? La capacidad de tensión que tiene el músculo es muy baja. Aquí la capacidad de tensión es alta, aquí la capacidad de tensión es baja. Aquí y aquí, en los dos. Cuando uno contrae un músculo, el músculo se acorta, existe el codo extendido o relajado y en reposo, y ahí está contraído. Cuando ya no puede contraerse más un músculo, ya no puede generar más tensión. O sea que esta es la relación en la que mejor tensión puede generar un músculo. Cuanto más se acorta el músculo, menor tensión puede generar. Por eso, en el apunte van a ver que un músculo acortado genera menor tensión que uno relajado y en reposo. ¿Sí? El acortamiento, cuando es excesivo, dice el apunte, hay una superposición de los filamentos, ¿no? Hay una superposición de los filamentos de actina. A tal punto de que el filamento de un lado interfiere con el potencial de acoplamiento del otro, que es lo que ocurriría o se vería mejor en este gráfico, en este pizarrón, ¿ven? Aquí. Cuando se superponen los filamentos de actina, cuando están muy cerca o se superponen, porque si este músculo seguiría traccionando, estas fibras se superpondrían, o sea, una quedaría arriba del otro. Esa es la razón por la cual el músculo se agranda cuando se acorta. O sea, se vuelve un poquito más gordito el músculo, porque se superponen los filamentos. En ninguno de los gráficos está superpuesto el filamento. ¿Ven? Aquí está muy acortado el músculo, pero no hay superposición todavía. Y por último, el músculo podría estar tan flexibilizado, que es este el caso, y ahí van a ver la razón por la cual les dibujé esta proteína que se llama titina, que está aquí. La titina es una proteína que es elástica, que se toma de la miosina, de los filamentos gruesos, y que cuando se estiran los sarcómeros, ellas se alargan. Al alargarse la titina, entonces, cuando ustedes ven un músculo, lo ven estirado así, flexibilizado. En el cuerpo humano, la mayoría de nuestros músculos están acortados. Muy pocos están en posición de reposo. Muy pocos músculos. La mayoría está cortado. Y flexibilizado no está ninguno. O sea, nadie de nosotros nace con un músculo flexibilizado. El músculo flexibilizado queda exclusivamente después de una sesión de stretching o flexibilidad. O sea que ni siquiera ciertos estiramientos que uno hace cuando se despereza, por ejemplo, o estiramientos que uno hace cuando se ducha con la tibieza del agua, o cuando llega de trotar y estira 6 segundos cada articulación. No está flexibilizando al músculo, no llega. El nivel de tensión que requieren las titinas, aquí también está la titina, ¿la ven? Aquí, en este gráfico, en este pizarrón también está. Obviamente, ahí dice porción elástica, aquí también está. Las titinas, para que se rompan, se degraden al punto de poder entrenarse, requieren de métodos de flexibilidad, que lo vamos a estudiar en su momento. O sea que la titina, así como todos los tejidos elásticos que recurren a la fibra, no olviden que está envuelta por una vaina de tejido conectivo, que tiene elastina también, son lo que entrenamos cuando entrenamos la flexibilidad. Pero en este caso, cuando un alumno ya entrenó la flexibilidad, el músculo le queda flexibilizado. Por tanto, la cantidad de tensión que puede generar ese músculo es nula. No puede generar tensión, porque no tiene capacidad de acople. El apunte dice que posteriormente a un trabajo de flexibilización, no olviden, sesión de flexibilidad, el sarcómero está estirado hasta el punto que los filamentos de actina son traccionados fuera de la acción de las cabezas.
O sea, imagínense que las cabezas, en otro pizarrón, no pueden tocar ni un punto activo. O sea, imaginen por un segundo a esta línea Z y a esta tan lejos una de otra, que esta cabecita que está aquí quedó en el medio. O sea que los filamentos se fueron tan lejos que ellas no pueden traccionar. O sea que es nula la tensión. Por eso que cuando uno hace una clase de flexibilidad, no debería luego hacer una clase de fuerza. Porque ese músculo flexibilizado tiene menor capacidad o nula capacidad de generar tensión. Entonces, primer concepto, primer factor que influye sobre la tensión de un músculo es la relación que hay entre la longitud y la tensión del músculo. No olviden que cuando decimos músculo, decimos fibra y decimos sarcómero. Cuando un sarcómero, un músculo, está relajado y en reposo, genera la máxima tensión. Cuando está cortado, menor tensión, y flexibilizado, nula tensión. Ahora bien, no es el único factor. Hay otro factor, pero tiene mucho más que ver ya con el sistema nervioso. La relación entre el sistema nervioso y la tensión muscular se llama ese factor. Volvamos a este pizarrón. No olviden que el sistema nervioso siempre empieza en las zonas superiores del encéfalo. La médula es parte del sistema nervioso, y ahí están las neuronas motoras, y no están dibujadas en este gráfico, pero aquí también están las neuronas sensitivas. El sistema nervioso se comunica de tres maneras con el músculo, que son, me voy de pizarrón, que son justamente estas tres maneras de relacionarse el sistema nervioso con el músculo. El primero se llama reclutamiento. Técnicamente, ¿qué es el reclutamiento? En su apunte dice que hace referencia al número de unidades motoras que va a utilizar el músculo para contraerse. No olviden que para que un músculo se contraiga del sistema nervioso central, llega una orden a este gráfico que es la médula espinal. En este gráfico estamos viendo que tenemos las dos astas, el asta dorsal y el asta ventral. Del asta ventral salen estas tres motoneuronas. No olviden que la unidad motora, graficada aquí y estudiada la clase pasada, es la neurona motora más todas las fibras que ella inerva. Esta neurona motora está inervando en mi gráfico a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fibras. Pero no olviden que aún así, y ni qué decir en esta que está inervando a 2 nada más, o en esta, es un gráfico, dado que en la realidad cada neurona motora inerva 10 como mínimo y podría inervar hasta 1000 fibras. Eso es una unidad motora. Ahora bien, ¿qué es el reclutamiento? Vamos a suponer que este músculo, en vez de 2, tuviera 70 neuronas motoras que lo inervan. Si ustedes a este músculo le pidieran que genere una tensión mínima, por ejemplo, si para flexionar el codo, yo en este momento lo estoy haciendo, ustedes no me ven, tomo el mate para prepararlo, mi codo se flexionó, si no, no podría haber agarrado el mate y llevarlo a mi boca. Pero la cantidad de tensión que necesita el músculo es muy baja. ¿Por qué? Porque un mate puede llegar a pesar nada, 100 gramos. Y ahora que está cargado y cerrado, 120 gramos. O sea que no pesa casi. Lo mismo pasaría si agarro el termo. Si agarro el termo tiene 1 litro. Pasémoslo a kilos, tendrá 800 gramos, el termo con agua. La cantidad de tensión que tiene que generar el músculo es baja. Entonces, la cantidad de neuronas motoras que va a usar mi músculo es baja. En mi ejemplo anterior yo les decía que supongamos que este músculo tiene 70 neuronas motoras. Obviamente que con 7, puedo hacer el 10% de la capacidad de tensión del músculo. Y si yo levanto un mate, hago menos del 5%. O sea que el músculo está inervado por 70 neuronas motoras. Pero para generar esa tensión pequeña, uso 3 o 4 unidades motoras. No uso todas. Ahora, si en vez del mate levanto el termo, es posible que necesite 1 o 2 más. Ahora, si en vez del termo levanto la computadora, es posible que necesite más. Y si en vez de la compu levanto una pesa de 4 kilos, es posible que necesite más. Y si levanto una de 15 más, y así. Ese fenómeno de que el sistema nervioso va llamando, reclutando mayor cantidad de neuronas motoras, se llama reclutamiento. El reclutamiento, por eso,
hace referencia al número de unidades motoras que hay que estimular para que el músculo se contraiga. ¿Mm? Eso es el reclutamiento. Y obviamente es uno del segundo factor uno de los elementos del segundo factor que determina la tensión muscular. A mayor cantidad de unidades motoras, mayor cantidad de tensión. Este fenómeno es un poquito más complejo de entender. Sumación. ¿Qué es la sumación? Técnicamente es la frecuencia en la que el estímulo nervioso llega a la unión neuromuscular. Volvamos al pizarrón anterior. Aquí, dibujado de verde, está lo que vamos a llamar la transmisión del impulso eléctrico. O sea, ¿cómo es que esta neurona con este cuerpo mandan a esta fibra que se contraiga? ¿Por qué ocurre eso? Ocurre por una sola razón, y es porque este impulso que va aquí dibujado, que lo vamos a estudiar también en el segundo semestre, que se llama impulso eléctrico o impulso nervioso, envía una información que va por todo el axón, recorre el axón, hasta que llega a la unión neuromuscular. O sea, sale desde el cuerpo, recorre, hasta que llega a la unión. Ese impulso eléctrico es el que rompe las vesículas de acetilcolina y es el que permite la contracción del músculo. Cuando ese impulso eléctrico recorre, lo puede hacer de manera lenta, de manera media, suave, o lo puede hacer de manera rápida. ¿De qué depende eso? Del entrenamiento. Primero del tipo de fibras, que hoy también la vamos a estudiar, pero fundamentalmente del entrenamiento. O sea que cuanto más rápido entrena un alumno, esa velocidad a la que el impulso llega a la unión neuromuscular y produce la contracción, es la que llamamos sumación. La sumación hace referencia a la frecuencia del estímulo. Como el estímulo lo manda el impulso eléctrico, cuanto más rápido, vuelvo a mi pizarrón, llega el impulso eléctrico desde el cuerpo hacia la unión neuromuscular, mayor cantidad de tensión genera el músculo. Vamos a decirlo en forma más simple. El sistema nervioso manda a este músculo a contraerse. La velocidad en la que viaja el impulso por esta neurona y la velocidad que le entrega aquí la información y la velocidad en la que el impulso eléctrico viaja para llegar hacia la unión neuromuscular va a determinar la tensión del músculo. A mayor sumación, mayor tensión. ¿Por qué? Porque hay más frecuencia de estimulación hacia ese músculo. Cuando el movimiento es más lento, el músculo genera menor tensión. Cuando el movimiento es más rápido, el músculo genera más tensión. Y por último está la sincronización. Volvamos al concepto de que este músculo estaba inervado por 70 fibras musculares y no por 2 como aquí. Vamos a suponer que yo estoy usando el 50% de la fuerza que puede hacer el músculo. Por lo tanto, estoy usando 35 unidades motoras. Recluto 35, el 50%. Ahora bien, vamos a suponer que quiero también entrenar la sumación. Entonces lo hago al movimiento rápido. Al hacerlo rápido, estoy obligando con mi sistema nervioso a que la frecuencia de estímulos nerviosos sea más efectiva. Entonces, no solo recluto más unidades motoras, sino que también sumo. Ahora bien, lo que tienen que saber ustedes es que esas 50 neuronas motoras que yo uso no salen todas juntas. O sea, como un aplauso, no hacen esto y salen juntas, sino que salen de manera asincrónica. O sea, primero sale una, después la otra, después la otra y después la otra. No importa que ustedes vean el movimiento como algo homogéneo. Cuando ustedes caminan, no es que van caminando como en cámara lenta. Sacan la pierna y la pierna llega al otro lado. Después se apoyan, sacan la otra y así sucesivamente. Pero el sistema nervioso, en realidad, para mandar la información desde la neurona motora, es asincrónico, no es sincrónico. Ahora, si yo veo un charco y quiero saltar, cuando quiero saltar, ahí sí el sistema nervioso, para darme una potencia extra, sincroniza las unidades motoras. Ese es el fenómeno de sincronización. Y en el entrenamiento se nota obviamente en cualquier esfuerzo súbito, en el salto, en un golpe, y se entrena. Obviamente cuando el entrenador quiere que el alumno, cambio de pizarrón,
tenga mayor capacidad de tensión, no solamente debe tratar de que el músculo del alumno esté relajado y en reposo para poder entrenarlo, eso lo vamos a aprender en biomecánica, también tiene que evitar que el músculo esté acortado o se acorte en el momento que está trabajando, o sea que el ejercicio sea mal hecho, y tiene que evitar entrenar la fuerza un pequeño tiempo, no antes de las 48 horas de que haya entrenado ese mismo músculo, la flexibilidad. ¿Por qué? Porque el músculo flexibilizado no genera tensión. ¿Por qué tiene que evitar que esté acortado? Porque genera menor tensión. Por lo tanto, el nivel de tensión es menor, el nivel de mejora del deportista es menor. Y por último, tiene que tratar, y para eso están los ejercicios. Por eso el ejercicio es un movimiento que está construido, y esto lo vamos a estudiar en cada parte práctica de la carrera, pero está construido justamente para que al estar bien hecho el ejercicio, el músculo esté relajado y en reposo. Insisto que esto lo vamos a trabajar en los prácticos de cada carrera. Ahora bien, no solamente tiene que buscar esto el entrenador, sino que aparte tiene que tratar de que la tensión del músculo requiera mayores niveles de uso. A mayor cantidad de peso o de intensidad, mayor reclutamiento. A mayor velocidad de ejecución, más sumación. Y a la vez, el alumno, la última repetición, si la sincroniza, o sea, si hace el movimiento súbito, estaría sincronizando. Cuando los entrenadores queremos que la tensión muscular aumente en nuestros alumnos, tenemos que prestar atención en nuestros planes de clases o planes de entrenamiento, según la carrera que esté estudiando, de que el alumno siempre trabaje con ejercicios bien construidos. Eso permite que el músculo esté relajado y en reposo, porque la biomecánica pensó en eso, que el músculo no se tiene que acortar. Por eso es que el ejercicio, si mi alumno tiene que hacer 10 repeticiones, tiene que hacer las 10 bien, no tiene que acortar ninguna. Y la fuerza no se debe entrenar después de haber entrenado la flexibilidad, al menos no a la tarde o al otro día de haber entrenado la flexibilidad, porque el músculo queda flexibilizado, no el mismo músculo, obviamente. Si ustedes entrenan la flexibilidad del tren inferior el lunes a la mañana, el lunes a la tarde podrían entrenar la fuerza máxima del tren superior, por ejemplo. Es el mismo músculo. Y por último, el sistema nervioso tiene una relación con la tensión muscular. Es la cantidad de neuronas motoras que recluta ese músculo para contraerse, genera más tensión. La sumación, cuanto más rápido llega el impulso eléctrico a la unión neuromuscular, más tensión genera el músculo. Y por último, la sincronización, que se produce a través de un movimiento súbito. Todos los movimientos súbitos obligan al sistema nervioso, fundamentalmente, a contraerse con mayor nivel de tensión. Si ustedes siguen avanzando en el apunte, van a ver que el apunte les dice que nuestro sistema muscular está creado con distintos tipos de fibra. Culturalmente, esencialmente, todos nosotros, sobre todo los que han ido a gimnasios o a profesorados o han hecho cursos, saben que tenemos fibras lentas, intermedias y rápidas. Pero nosotros las vamos a estudiar, esta es un área teórica, estudiamos los fenómenos con base científica, o sea que vamos a alejarnos un poquito del lenguaje social y vamos a llamarlas como se llaman. Tenemos dos tipos de fibras, no tres, hay dos tipos de fibras. Las de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 1 son las que denominamos lentas. ¿Por qué? Y porque son fibras que tienen ciertas características fisiológicas. Es muy importante este concepto porque los tipos de fibras con los que nosotros nacemos, nos morimos. O sea que nadie puede cambiar una fibra por otra con el proceso de entrenamiento. Y todos los músculos tienen todas las fibras, solo que una predomina sobre la otra. O sea que los que nacen en cierta región del mundo o del país mismo, por ejemplo un norteño como el profesor que soy de Santiago del Estero, nacemos con más fibras de contracción lenta. Tienen que ver con la ascendencia en este caso. Tienen que ver con el lugar en donde nacemos, vivimos y cuál es la tarea motora por antonomasia que tiene que hacer esa persona para sobrevivir en el medio ambiente. Así va desarrollando a través de la evolución el tipo de fibra con el que esa generación, esas personas van a seguir heredándose, porque son hereditarias. O sea que el tipo de fibra que ustedes tienen se lo deben a papá y mamá. Cada una de ellas, por lo tanto, en el lenguaje de las capacidades motoras, son componentes endógenos, nacen con nosotros. No es algo que sí la podemos mejorar, pero no la podemos cambiar.
O sea que la cantidad de tipos de fibra, perdón, de tipos de fibra 1 que tenemos, nace y muere con nosotros. Solo la podemos entrenar, o sea, ser mucho más eficiente. Y el tipo de fibras 2 también, nace y muere con nosotros. ¿Qué característica tiene una? Cada una. Bueno, cada fibra muscular de tipo 1 tiene muy poca cantidad de miofibrillas. Si ustedes se acuerdan, las miofibrillas son la cantidad de actinas y miocinas que tiene la fibra. Y las actinas y las miocinas son las que generan la tensión. Por lo tanto, si tengo pocas miofibrillas, es como tener pocos soldaditos, entonces genero poca tensión. Eso es lo que hace que la fibra lenta o la fibra roja tenga poca capacidad de generar tensión. Pero, como ustedes saben en mis primeras clases, las fibras musculares tienen sarcoplasma y miofibrillas. Bueno, tienen mucho sarcoplasma. Es muy abundante el sarcoplasma. Y si ustedes se acuerdan, dentro del sarcoplasma estaban estructuras anatómicas como, fisiológicas como la mioglobina. La mioglobina es anatomía porque tiene forma. Lo mismo que la mitocondria. Tienen en el apunte esas dos palabritas. La mioglobina es una proteína que permite transportar el oxígeno. Es como una carretilla que tiene la fibra muscular que lleva el oxígeno de un lugar a otro. Esa es una mioglobina. Y una mitocondria es como un orgánulo, una organela, es como una casita adentro de una, célula, ¿sí? Adentro de la fibra. Tiene su propia membrana, es más, tiene dos membranas, las vamos a estudiar en su momento. Y ahí adentro de la mitocondria, de ese orgánulo o organela, es donde la mioglobina deja el oxígeno y es en ese lugar en donde usamos el oxígeno para producir la energía. La energía en el cuerpo que se produce con oxígeno se llama energía aeróbica. Y la que no usa el oxígeno se llama anaeróbica. Y de los tres combustibles que tienen las fibras, que son la glucosa, que son el aminoácido y que es el ácido graso, también llamadas gotas lipídicas o gotas de lípido, de los tres combustibles, el combustible que más energía por más tiempo le da a la célula es el lípido, o sea, la gota lipídica, el ácido graso. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es lenta porque tiene menos miofibrillas, estas fibras rojas, lo cierto es que al tener un sarcoplasma tan abundante y al tener mucha mioglobina y muchas mitocondrias y mucho combustible lipídico, hace que sean muy poco fatigables. O sea, es lenta, pero se fatiga de manera lenta también. Por lo tanto, cuando ustedes se van a correr y corren más de 20 minutos, las fibras que están proveyendo la energía y las que tienen mayor participación en eso son las fibras lentas, las que tengan. Por eso los que tienen más fibras rápidas en sus músculos se cansan más rápido que los que tienen más lentas. Ahora bien, ¿qué característica tienen las fibras de tipo 2? O sea, las llamadas rápidas o blancas. Les cuento que, lo dice el apunte, pero se llaman rojas porque cuando uno las observa en el microscopio electrónico, las mioglobinas son proteínas que tienen un color más bien rojizo. Tiene que ver con el hierro. Entonces, por eso se llaman rojas. Estas tienen muy poco sarcoplasma y tienen muy pocas mioglobinas, las de tipo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Se las ve blancas. Pero tienen una ventaja. No almacenan gotas lipídicas, pero sí carbohidratos en forma de glucógeno y sobre todo una sustancia química que ya vamos a volver a estudiar, que se llama fosfocreatina. La fosfocreatina es una sustancia química, es un combustible inmediato, pero tenemos muy poco en las células. O sea, se gastan muy rápido. Cuando ustedes quieren salir corriendo o subir una escalera de manera muy rápida, tienen 10 segundos para hacerlo lo más rápido que puedan. Ese es todo el tiempo que le va a durar la fosfocreatina. Las fibras rápidas, una de ellas, que ya van a ver que son dos las rápidas, tienen mucha fosfocreatina. Y todas ellas tienen mucho glucógeno. Así como las gotas lipídicas, la grasa, me da energía lenta, pero mucha, el glucógeno o la glucosa me da un poco más de energía. La puedo usar para intensidades medias, intermedias o medias altas, y también la puedo utilizar para intensidades bajas. De hecho, la glucosa es el combustible que más utilizamos.
Bueno, estas fibras tienen la ventaja, la de tipo 2, de tener muchas miofibrillas, por lo tanto el potencial de generar tensión es mayor. Tiene muy poco sarcoplasma, como ya les conté, con lo que eso implica, y almacenan una gran cantidad de glucosa, en este caso carbohidratos, en forma de glucógeno. Estas fibras pueden distinguirse dos subtipos, y aquí viene la división. Las fibras 2A y las fibras 2B. Las 2A pueden ser tanto entrenadas como lentas que como rápidas. El apunte les va a decir eso. Dice que obtienen energía tanto de vía aeróbica como anaeróbica. Aeróbica, lentas, como anaeróbica, rápidas. Por eso estas son las que vendrían a llamarse intermedias en el lenguaje social, que son las tipo A, las fibras 2 tipo A. Las puras son las B. Esas son las de tipo 2, las que le llamamos rápidas o puras. Solo existen en ellas prácticamente la vía anaeróbica, o sea, casi no tienen mioglobinas, casi no tienen mitocondrias, casi no tienen gotas lipídicas. Esas son las que tienen muchísimo glucógeno y tienen lo que entrenen en la sustancia química que se llama fosfocreatina. Pero no solamente tienen, porque yo hasta ahora hablé de fisiología del músculo, pero estas fibras no solamente se diferencian en la fisiología, sino también en la anatomía. Las fibras de tipo 1 son oxidativas y lentas. Se llama oxidativa porque la energía se crea a través del oxígeno. Y esta sería una neurona motora, y estas serían las fibras que predominan dentro de esta unidad motora. ¿Ven que es una unidad motora finita? La cantidad de tensión es baja, por lo tanto, anatómicamente es fina. La intermedia, o la de tipo 2, pero la A, también puede generar un poco más de tensión. ¿Ve? Esta genera tensión poca, pero mucho tiempo. Esta tiene picos, y también puede generar tensión por arriba de la media, un poco más arriba, ¿ven? Y un poco más de tiempo. Esa es la característica del intermedio. Y aquí está la pura, la que es glucolítica rápida, les va a decir. No olviden que es glucolítica porque utiliza glucógeno, glucosa, como combustible. Esta es mixta, oxidativo y glucogénica, y también puede ser rápida. Cuando ustedes entrenan, en el músculo, les decía, tienen las tres, solo que va a predominar una de ellas. La del medio no predomina nunca, o predominan las lentas, o predominan las rápidas. La de tipo 1 o la de tipo 2B son las que predominan. Esta puede ser muy, muy potente, como se darán cuenta, pero se fatiga muy rápido. Al no tener casi sarcoplasma, el nivel de fatiga llega muy, muy rápido. Se fatigan rápido. Por eso las carreras de velocidad tardan 10, 12, 13, 14, 15, hasta 20 segundos no más. En cambio, tenemos con las lentas ultramaratones para correr carreras de aguas abiertas, triatlón, duatlón, pruebas que duran días. Y ahí predominan este tipo de fibras. Es muy importante entender eso. No solamente tenemos una limitación fisiológica con el tipo de fibra con el que nacemos, sino también una limitación anatómica con cada una de ellas. Ahora bien, cada vez que nosotros realizamos un movimiento, otro subtítulo de apunte, cada vez que nosotros producimos un movimiento, los músculos pueden trabajar de diferentes maneras, de varias formas. El mismo músculo, de acuerdo a lo que el movimiento que esté produciendo, puede trabajar de varias formas. El mismo, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay una flexión de brazo, técnicamente se llama flexión de codo. Aquí tengo una flexión de codo. Ya trabajamos con este grafiquito, este es el codo, aquí está el hombro. El hombro es la articulación de este hueso, que está aquí, que es la escápula, con este hueso que está aquí, que es el húmero. Por eso técnicamente también se llama escápulo humeral. Y como este músculo que se llama bíceps, si ustedes se fijan, está originado, ven que hay una inserción, está originado en la escápula. Se origina en la escápula. Por lo tanto, el bíceps no solamente es flexor del codo, sino que también es flexor del hombro. O sea, es biarticular. De hecho, se llama bíceps. Tiene dos orígenes. Y los dos son en el hombro, en realidad, o sea, en la escápula. Bien. Y este es el radio, que ya lo nombramos en alguna otra clase, porque esta misma articulación la usamos para algunas cosas. Cuando uno contrae al bíceps,
para que se produzca la flexión de este brazo, o sea, cuando yo flexiono, insisto en mi ejemplo del mate, cuando yo me llevo el mate a la boca, flexiono el codo. La flexión de codo es un movimiento articular, por eso el subtítulo dice, al realizar un movimiento, es un movimiento de una articulación, que en este caso era del codo. Cuando yo flexiono el codo, los músculos tienen diferentes papeles. Por ejemplo, hay un músculo que se contrae de manera concéntrica, ya vamos a ver los tipos de contracción, pero en realidad lo que hacen es acortarse. El músculo se acorta. Si ustedes se acuerdan en mis pizarrones anteriores, tuvimos un músculo aquí que se estaba cortando, ¿ven? Aquí el músculo está estirado, relajado, en reposo, y aquí se acortó. Y esta sería la famosa flexión del brazo que dice recién, el gráfico de recién, que es la flexión del codo, que está aquí. El bíceps estaba más estirado y se acortó. Cuando se acortó, hizo que este hueso, los dos huesos en realidad, radio y cúbito, sufrieran la palanca. Gracias a esa palanca es que yo pude hace 2 segundos tomar un mate. ¿Ven? Eso es uno de los tipos de contracción que tenemos. Y el músculo, ahí el bíceps en este caso, aquí está, se convirtió en el músculo agonista del movimiento de la flexión de codo. Pero para que él se pueda contraer, otro músculo, el tríceps, que está de atrás, ¿ven? Tuvo que relajar la tensión. Este hueso que está aquí, los dos huesos, tienen la inserción allí del tríceps. O sea que si el tríceps quedaría contraído, no hubiéramos podido nunca flexionar este codo. El codo se flexionó porque el tríceps, que es el antagonista, hizo la función contraria. Si él se contrae, el antagonista es el que permite que él se contraiga. Por eso el apunte les va a decir, es cuya contracción produce una acción contraria, exactamente opuesta a la acción del músculo. Aquí está mal escrito, miren. Sí, ahí está, ya lo corregí. Produce una acción, ¿eh? Entonces, ese es el antagonista. Pero claro, ¿qué pasaría si no hubiera músculos fijadores o estabilizadores? Este huesito que está aquí, que es el húmero, está fijado a la escápula. Si los músculos que lo unen, que son los músculos del hombro, en este caso, por ejemplo, un músculo que viene aquí, así, que se llama deltoides anterior, no produciría tensión, entonces la escápula se iría con el húmero. Este hueso que es la escápula está unido a la espalda, perdón, en la espalda, disculpen, con la columna, a través de músculos. Esos músculos van a ser los músculos estabilizadores o fijadores. Cada vez que un alumno hace un ejercicio, entrena el músculo agonista, pero tiene que tener muy adaptado al antagonista para que se le permita el movimiento. Y a la vez tiene que tener muy fuertes los fijadores o estabilizadores, porque si no, sin la fuerza del fijador o estabilizador, lo que ocurre es que pierde postura el músculo y el ejercicio se hace mal. Por eso cuando estudiemos al metodólogo de la fuerza en las dos carreras, que es Tudor Bompa, nos va a decir que antes del desarrollo de la fuerza, de lo que se llama el motor primario, que es el agonista que hace la fuerza, en este ejercicio sería el bíceps, el gordito, el que está aquí. Él sería el agonista motor primario. No viene al caso, lo vamos a estudiar, porque en este cuatrimestre también estudiamos biomecánica, pero en este mismo lugar hay otros músculos, que van a ser los motores secundarios. La flexión del codo la hacen 3 músculos en realidad. El supinador largo y el crural anterior también lo hacen. Y eso se llaman motores secundarios. Lo que estoy diciendo ahora lo vamos a estudiar en biomecánica. El motor primario, en este caso, el bíceps, es el que entrena. O sea, nosotros hacemos flexiones de codo con sobrepeso, con bandas de goma, para que entrene bíceps en realidad. Así como hacemos extensiones de codo para entrenar al tríceps. Cuando yo entreno al bíceps, el tríceps se vuelve antagonista. Pero cuando yo quiero entrenar con un tirón de polea, o sea, esta flechita se iría al revés. Cuando yo querría entrenar a este músculo, entonces el que me permitiría entrenarlo, el antagonista, sería el bíceps. ¿Ven? Motor primario y motor secundario, papel de agonista. Antagonista se opone a la contracción y el músculo fijador o estabilizador, el que permite, fija, firma, sostiene el hueso para que el otro se pueda mover de manera efectiva, de acuerdo a como lo dice el apunte. Funciones en las que puede actuar el músculo. Ahora bien, dijimos que un músculo se contrae y genera tensión. ¿Cuántos tipos de contracción tenemos? En realidad hay 2 tipos de contracción.
y una de ellas se clasifica. Un tipo de contracción es isométrica, es cuando el músculo no se mueve, que sería el ejemplo aquí. No hay una contracción, aquí está la contraria, dinámica. No hay una contracción dinámica, hay una contracción estática. Isométrica es cuando el músculo se queda en un lugar. En este caso se quedó más o menos a 30 grados, más o menos 40, aquí sería 90, cuando termina el movimiento de flexión de codo, hasta aquí 30 grados. Y el alumno se queda en esa posición y el entrenador cuenta. Isometría significa justamente que es la misma longitud, el músculo no cambia de longitud, no se mueve, se queda en esa posición. Y el músculo está contraído de manera isométrica. ¿Ya? No hay cambio aparente en la longitud del músculo en el movimiento isométrico. Y en esa posición es cuando el entrenador cuenta. 6, 7, 10, 15 segundos, lo que quiera. O sea, por eso se dice que la contracción isométrica es una contracción sin movimiento. Luego están las contracciones dinámicas, las contrarias, las que hacemos todo el tiempo. Para caminar, para movernos, para hacer un deporte, para todo. En realidad, estamos con mayor cantidad de músculos trabajando para movernos, ¿no? De manera dinámica, y algunos, muchos también, no tantos, pero están de forma isométrica, disculpen, sosteniendo esa postura. Cuando ustedes caminan, mueven las piernas y mueven los brazos, pero no mueven el tronco. El tronco está sosteniendo esa postura. Está en contracción isométrica. Las piernas, los brazos, en todo caso el hombro y el codo, están trabajando de manera dinámica. Por eso de manera dinámica pueden ser concéntricas o excéntricas las contracciones del músculo. Cuando esa contracción es concéntrica, ¿se acuerdan que les conté que el músculo tiene un punto de origen, en este caso el hombro, y un punto de inserción, en este caso el radio? Cuando esos puntos se acercan, con un movimiento, ahí está la flechita, esa contracción es concéntrica. ¿No? La contracción es concéntrica cuando se acercan los puntos. El músculo se acorta, se acercan sus puntos de inserción, dice el apunteo de los libros. Es el momento en el que el músculo desarrolla su mayor tensión, de contracción. Mueve la palanca. La contracción excéntrica es al revés. También es contracción cuando el músculo se alarga, ¿ven? Cuando los puntos se alejan los puntos de inserción. Y el último tipo de contracción que tenemos es la contracción isocinética. La palabra se forma de dos palabras compuestas, la cinesis y el iso. Iso es constante y cinesis es velocidad, fuerza. Un músculo no está preparado biológicamente para hacer fuerza isocinética, porque significaría que en todos los ángulos en el que se mueve, por ejemplo en todo el ángulo de la flexión de codo, el músculo genere exactamente la misma fuerza a nivel constante. Y eso no pasa. En todo el rango de la movilidad de una articulación, tenemos un lugar donde el músculo genera mayor tensión, que es en la extensión total antes de una flexión, y a medida que el músculo va subiendo, va cambiando el ángulo hasta que llega a lo que llamamos la línea muerta, que ya no genera casi tensión, que es cuando el músculo está cortado. Por eso es que la ciencia, para poder entrenar ese tipo de contracción, que es la contracción isocinética, y aquí está la foto, ha creado máquinas, donde para que la tensión sea exactamente igual en todos los ángulos articulares, en todos, necesitamos que una máquina vaya graduando, a medida que se mueve mi extremidad, vaya graduando la tensión. Por lo tanto, esta alumna, con una ayudante, que es la que está aquí, que no sabemos qué es, entrenadora no por la ropa, debe ser de un laboratorio de análisis deportivo, está midiendo la isocinesia, aquí lo está midiendo, porque va cambiando, a medida que va cambiando el ángulo de tracción, en este caso del cuádriceps, está haciendo una flexión de cuádriceps, en la rodilla, ¿ven? Aquí es una flexión de rodilla, está trabajando el cuádriceps, para que el cuádriceps, desde que salió aquí abajo, hasta que llegue a la posición de extensión total, la máquina se encarga de que el músculo haga fuerza isocinética. Solamente se puede hacer esto con máquinas, se llaman máquinas isocinéticas. Esta es una de ellas. Cada grupo muscular tiene su máquina isocinética, solo con máquinas se pueden hacer, y lo que menos se asemeja a una máquina isocinética es el peso libre, o sea, las mancuernas y las barras. Lo que más se acerca son las póleas, lo que más se acerca todavía son las bandas de pilates, que son unas bandas especiales, unas bandas elásticas especiales,
que no tienen para traccionar, uno las tiene que agarrar, por lo tanto forman parte casi del cuerpo de la persona que lo va a hacer, y generan tensión. Tienen que ser nuevas, no tienen que estar muy usadas, por lo tanto no tienen que estar vencidas, pero son las que mejor pueden recrear un movimiento isocinético sin que sea una máquina computarizada, que son estas. Tipos de contracción. Esto es en las funciones que puede trabajar el músculo y el tipo de contracción, el último que tienen en el apunte. O sea que en esta clase termina el apunte. No olviden que el trabajo práctico lo genero en dos ámbitos. Uno es en el que ustedes estudian y aprenden el vocabulario técnico. Y otro en el que procuro que ustedes aprendan a usar. Si bien esto es muy usado en las áreas teóricas prácticas, yo lo voy a usar en la parte práctica de entrenamiento. Sé que hoy ya la profesora Celia Tania, a los alumnos de lunes a la mañana, y seguramente a los alumnos de martes y miércoles también, y a los profesores, van a empezar a trabajar con acondicionamiento muscular, o sea que van a ver tipos de contracción aplicada a cada uno de su carrera. Yo lo voy a hacer en entrenamiento, pero es muy importante que este concepto técnico, que tiene que ver con las contracciones y con las funciones que tienen los músculos, es determinante para entender luego la biomecánica humana, que es el objetivo final de lo que estamos estudiando. Bien, fin de la clase. Les agradezco que tengan lindo tarde.